Unidad de observación te permite elegir entre carpetas de investigación o víctimas. Recuerda que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no reporta víctimas para todos los delitos. En el filtro Indicador, puedes elegir entre tasas por cada 100,000 habitantes o números absolutos. En el filtro Periodo, tienes la opción de escoger el periodo analizado en la tabla con base en la agrupación. En el filtro Agrupación, consulta los datos de forma mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral y anual. Te recomendamos explorar todas las opciones para encontrar el análisis que más se ajusta a tus necesidades. Si tienes dudas, contáctanos en cualquiera de nuestras redes sociales o al correo contacto@onc.org.mx. ¿Te interesa conocer los principales cambios en la incidencia delictiva? La plataforma de datos del Observatorio Nacional Ciudadano te facilita los datos que buscas. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa al sitio delitosmexico.onc.org.mx o desde nuestra página onc.org.mx. Dale clic a la tabla de variación o al icono que se encuentra del lado izquierdo de tu dispositivo, o bien en la opción Ver tabla de variación. Automáticamente tendrás a la vista los datos de los 15 delitos que analiza periódicamente el ONC y cómo han cambiado. En la parte superior encontrarás un menú con 5 filtros, los cuales te permitirán modificar el análisis que deseas realizar. En el filtro Entidad, seleccionas alguna de las entidades federativas. El filtro Unidad de observación te permite elegir entre carpetas de investigación o víctimas. Recuerda que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no reporta víctimas para todos los delitos. En el filtro Indicador, puedes elegir entre tasas por cada 100,000 habitantes o números absolutos. En el filtro Periodo, tienes la opción de escoger el periodo analizado en la tabla con base en la agrupación. En el filtro Agrupación, consulta los datos de forma mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral y anual. Te recomendamos explorar todas las opciones para encontrar el análisis que más se ajusta a tus necesidades. Si tienes dudas, contáctanos en cualquiera de nuestras redes sociales o al correo
contacto@onc.org.mx. ¿Te interesa conocer los principales cambios en la incidencia delictiva? La plataforma de datos del Observatorio Nacional Ciudadano te facilita los datos que buscas. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa al sitio delitosmexico.onc.org.mx o desde nuestra página onc.org.mx. Dale clic a la tabla de variación o al icono que se encuentra del lado izquierdo de tu dispositivo, o bien en la opción Ver tabla de variación. Automáticamente tendrás a la vista los datos de los 15 delitos que analiza periódicamente el ONC y cómo han cambiado. En la parte superior encontrarás un menú con 5 filtros, los cuales te permitirán modificar el análisis que deseas realizar. Contáctanos en cualquiera de nuestras redes sociales o al correo contacto@onc.org.mx. Hola, buenos días. Muchos compañeros vienen retrasados por la lluvia. Nos han solicitado en reiteradas ocasiones que ya vienen en camino, que por favor los aguantemos. Tómense un café, por favor. Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. En breve iniciamos, estamos dando oportunidad a los compañeros. Por respeto a los compañeros que llegaron muy temprano, comenzamos en unos minutos. Muchas gracias. Bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral y anual. Te recomendamos explorar todas las opciones para encontrar el análisis que más se ajusta a tus necesidades. Si tienes dudas, contáctanos en cualquiera de nuestras redes sociales o al correo contacto@onc.org.mx.
¿Te interesa conocer los principales cambios en la incidencia delictiva? La plataforma de datos del Observatorio Nacional Ciudadano te facilita los datos que buscas. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa al sitio delitosmexico.onc.org.mx o desde nuestra página onc.org.mx. Dale clic a la tabla de variación o al icono que se encuentra del lado izquierdo de tu dispositivo, o bien en la opción Ver tabla de variación. Automáticamente tendrás a la vista los datos de los 15 delitos que analiza periódicamente el ONC y cómo han cambiado. En la parte superior encontrarás un menú con 5 filtros, los cuales te permitirán modificar el análisis que deseas realizar. En el filtro Entidad, seleccionas alguna de las entidades federativas. El filtro Unidad de Observación te permite elegir entre carpetas de investigación o víctimas. Recuerda que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no reporta víctimas para todos los delitos. En el filtro Indicador, puedes elegir entre tasas por cada 100,000 habitantes o números absolutos. En el filtro Periodo, tienes la opción de escoger el periodo analizado en la tabla con base en la agrupación. En el filtro Agrupación, consulta los datos de forma mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral y anual. Te recomendamos explorar todas las opciones para encontrar el análisis que más se ajusta a tus necesidades. Si tienes dudas, contáctanos en cualquiera de nuestras redes sociales o al correo contacto@onc.org.mx. Salón tan grande. Impresión. Buenos días. Gracias a los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan a la presentación del estudio Piratería en México, diagnóstico de la oferta y de las acciones institucionales. Y gracias a quienes lo hacen a través de nuestras redes sociales. Para la presentación de este documento nos acompaña Ana López Mestre,
directora general de American Chamber of Commerce of México, y el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, a quien le cedemos el micrófono. Muy buenos días. Como siempre, agradezco a los medios por acompañarnos para hablar de un tema extremadamente sensible. Hoy estamos viviendo una terrible crisis sanitaria derivada de una pandemia para la cual no estábamos preparados. Estamos viviendo la peor crisis económica de la que tengamos recuerdo en el último siglo y también estamos viviendo la peor crisis de violencia de la que México recuerde. En ese contexto, hablar de piratería es fundamental, porque la piratería afecta la salud de los mexicanos, la competitividad, el desarrollo, el bienestar de los mexicanos y la seguridad. Este es un documento que pudimos realizar en colaboración con la Cámara Americana de Comercio. Ana, muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad. Y quiero precisamente empezar cediéndole la palabra para que nos dirijas un mensaje. Gracias. Gracias, Francisco. Y muchas gracias a todos por hacerse un espacio para acompañarnos el día de hoy. No podría estar más de acuerdo con Francisco sobre la relevancia del tema en esta coyuntura. A nombre de American Chamber México, le quiero agradecer al Observatorio Nacional Ciudadano y a su director, Francisco Rivas, la invitación para poder sumarme el día de hoy con ustedes. Conocemos y conozco en lo personal desde hace años la trayectoria y la experiencia que tiene Francisco y también el profesionalismo con el que trabaja el equipo del observatorio. Juntos, ellos cumplen una misión que es de la mayor importancia para todos los mexicanos, que es ayudar a transformar desde la sociedad civil las condiciones de seguridad, justicia y legalidad del país. Justo por esta razón, American Chamber encomendó al observatorio la elaboración del estudio Piratería en México, diagnóstico de la oferta y la respuesta institucional, que es la sexta edición de una serie de estudios que hemos impulsado desde la Cámara. La piratería no es un tema nuevo para nosotros. Con el apoyo de los socios, llevamos años analizando el fenómeno, recomendando e implementando estrategias de colaboración entre empresas, autoridades y sociedad civil. Un buen ejemplo de ello, y aquí está Miguel Ángel Margain, con quien desde el INPI trabajamos de manera muy exitosa, no me dejará mentir. Hemos logrado capacitar a más de 2,000 oficiales de aduanas en todo el país, así como la destrucción de más de 5 millones de productos apócrifos. Este año pudimos empezar a llevar estas iniciativas incluso a Centroamérica, empezando por Honduras, lo cual hace mucho sentido. Sin embargo, sabemos que el reto no es menor. Haciendo referencia a nuestro estudio pasado, nos reveló que 8 de cada mexicanos consumen piratería y eso le cuesta a México aproximadamente 43,000 millones de pesos anuales. Adicionalmente, como decía Francisco, la mayoría de la población considera que la piratería sí tiene efectos negativos, la asocian con robo, con corrupción y con fraude, sin embargo, no la consideran grave. AmCham es una organización que representa cerca de 1,400 empresas de todos los tamaños y de todos los sectores que no solo generan 2.5 millones de empleos formales, sino que invierten en talento, en innovación, en nuevas tecnologías y contribuyen así a crear oportunidades en todas las comunidades en las que operan. Por eso, para nuestros socios, y no únicamente, sino para las empresas en general, para que puedan seguir operando e invirtiendo en México, necesitamos crear condiciones de competitividad. Y para eso, la piratería es un obstáculo enorme. No solo es un fenómeno que afecta a las marcas que generan productos y servicios, también desalienta la creatividad, la producción científica y pone en riesgo la salud y la seguridad de quienes la consumen. Por eso, cuando el Comité de Derechos de Propiedad Intelectual de AmCham nos planteó la necesidad de ahondar en la investigación del fenómeno de la piratería, fue claro que debíamos identificar las principales limitantes que enfrentan todos los actores involucrados en el combate a la piratería y con ello definir las principales áreas de oportunidad. Concretar este proyecto fue posible gracias al patrocinio de nuestros socios, Olivares y Compañía, Arochi y Linder y Motion Picture Association de México, con quienes estamos muy agradecidos. También quiero agradecer a las autoridades, a los tenedores de derechos y a los expertos de la comunidad de AmCham que compartieron su experiencia y su talento para poder aterrizar
un mapa muy completo de la problemática, pero lo más importante, la ruta hacia un esquema más efectivo de combate a la piratería, lo que presentaremos también públicamente la siguiente semana. Quiero reconocer, en lo personal y a nombre de la Cámara, al equipo de investigadores del observatorio por una investigación cualitativa y hemerográfica basada en una metodología rigurosa. Este estudio es muestra de lo mucho que sí podemos hacer cuando compartimos un objetivo claro, que es fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual en México. Desde AmCham seguiremos siendo aliados en el combate a la piratería y el contrabando, pero sobre todo en la búsqueda y en la implementación de soluciones. De verdad, muchas gracias, Francisco, a ti y a tu equipo. Pues voy a empezar precisamente retomando las palabras de Ana. En estudios previos que ha realizado la Cámara Americana de Comercio, una institución comprometida con este tema, se puede entender que para el mexicano en general no es grave el fenómeno de la piratería. No la vemos ni siquiera como un delito, la vemos casi como si fuera una mera infracción. Y en ese sentido, pues es importante recalcar que Naciones Unidas han destacado cómo la piratería se encuentra dentro de los primeros 3, 4 negocios que surten, que le permiten obtener recursos a la delincuencia organizada. Y eso en nuestro país tiene connotaciones importantes. Primero, pues los ciudadanos a veces no relacionamos que hay un problema con en lo individual con la piratería. Y eso tiene que ver particularmente por el tipo de productos que manejamos. Si la piratería es mala en varios niveles, pues en el nivel individual y particular, lo primero tiene que ver con cuestiones de salud. Hoy encontramos a través de productos de belleza, a través de productos de salud, a través de medicamentos, de insumos, una serie de afectaciones directas hacia las personas. Y como ya lo decía, a mayor razón en un momento en donde estamos viviendo una terrible pandemia. Pero además mantiene un conjunto de situaciones de desorden público y de corrupción que afectan en lo individual al ciudadano, que no le permiten el libre desarrollo. Para las comunidades, de igual manera, pues hay una participación de la delincuencia en proteger, en mantener el negocio de la piratería. Y de nuevo, yo al vivir en una comunidad en donde hay piratería, no vivo en una comunidad segura. Desde acciones como el halconeo hasta acciones como la extorsión presencial o los robos, se empiezan a manifestar. Pero a mayor razón cuando empezamos a escalarlo y entendemos que la piratería no se vende solo como un producto por sí mismo, sino se acompaña de otros fenómenos. Generalmente donde se vende piratería se venden productos robados, donde se vende piratería se venden productos que son traídos al país ilegalmente, y a veces se venden también productos originales con factura. Ese conjunto de situaciones descompone tanto la situación de la comunidad, porque evidentemente hay una cadena de corrupción que lo permite, hay una cadena de corrupción que permite que una persona en lo local pueda vender piratería, porque genera esta protección de los delincuentes para que se pueda vender piratería, pero evidentemente acaba afectando también el entorno laboral. Para el ciudadano parece un beneficio el comprar un producto más barato. Para un ciudadano, comprar un producto más barato implica que hay una baja recaudación de impuestos, que hay, sobre todo, una calidad que no es la calidad óptima, hay una situación de pérdida de puestos de trabajo, pérdida de empleos, hay una menor innovación por parte de las empresas que tienen que invertir más en protegerse. Y finalmente, insisto, para el país pues son menos recursos y una mayor corrupción, una mayor impunidad y debilita el Estado de Derecho. Este estudio, como lo señalaba justamente Ana, fue un estudio que se dio a la tarea de hacer trabajo de campo, se dio a la tarea de entrevistar a actores clave, a autoridades, que revisó lo que existe de bibliografía hasta el momento. Y lo que nos permitió encontrar, pues primero es que esta es una actividad criminal, con altas ganancias y lamentablemente muy bajos riesgos. Aunque se minimice, es una conducta que se relaciona con una serie de delitos importantes, particularmente de delincuencia organizada.
Hoy la piratería ha evolucionado tanto que ya ni siquiera necesitamos salir de casa para comprar piratería. Se puede comprar también vía internet. Y de nuevo, a veces parece que es un beneficio comprar un producto que es de fácil acceso porque lo encontramos prácticamente en todos los lugares y un producto que tiene un costo aparente menor, sin considerar, por ejemplo, el daño que le hace a los niños los útiles escolares pirata o los juguetes pirata. No hablemos, insisto, de productos alimenticios que, entre otras cosas, también están presentes dentro de la cadena de la piratería. Por ejemplo, cuando hablamos de piratería, estamos acostumbrados precisamente a pensar en el juguete, en la camiseta o en la película. Y olvidamos que también hay temas como semillas, que son semillas pirata y que por lo tanto tienen ciertos efectos negativos en la salud de las personas. La consolidación y permanencia de mercados que son notorios en donde se vende la piratería está afectando notoriamente que podamos consolidar el Estado de Derecho en México. Simple y sencillamente pensemos en Tepito. En Tepito encontramos de todo. Y aquí es esa tolerancia y esa protección de la autoridad que no está haciendo su trabajo para combatir lo que ya sabemos. Porque donde hay piratería hay productos robados, donde hay piratería hay en muchos casos tráfico de armas, de especies, en donde hay piratería hay giros ocultos negros que generan una descomposición para nuestra sociedad. Y aquí pues realmente tenemos dos opciones, o que el Estado actúe porque hay un hecho de delincuencia organizada o que un titular de derechos ejecute una acción de querella para poder finalmente exigir sus derechos. Lamentablemente, aquí hay una baja efectividad y altos costos. Y la verdad es que en la agenda pública este tema no está. Se ha venido abandonando paulatinamente, pero nunca como en este momento se había dejado de lado. Tan es así que no solo encontramos un debilitamiento de las instituciones que deberían combatir este fenómeno, sino que la institución clave para combatir este fenómeno, como es la Fiscalía General de la República, no está haciendo su trabajo. Y en esto, pues la actual crisis no solo pone en riesgo la salud de los mexicanos por precisamente la venta de estos productos pirata, sino que afecta el entorno económico y además en este entorno económico adverso hay una alta posibilidad que la piratería se expanda, que el negocio de la piratería se expanda. ¿Qué es piratería? Pues todos sabemos que piratería tiene que ver con productos o servicios que no detienen los derechos y que pues finalmente son comercializados, hay un beneficio para quien lo vende, pero no para el que ideó, para el que generó ese producto o ese servicio. Aunque en realidad pues va más allá de eso y las acciones tienen que trascender el simple hecho del producto pirata. Tiene que ver específicamente con la protección de los derechos de propiedad. Y la verdad es que esta ha evolucionado de manera significativa. La piratería va de la mano de la innovación. En la medida que hay un nuevo producto, en ese momento surge un producto apócrifo. Entonces, pues hace años teníamos los videocassettes, hoy tenemos formas mucho más sofisticadas. Y como les decía, si antes el producto pirata lo encontrábamos afuera del metro o en la calle, hoy ni siquiera tenemos que salir de nuestras casas, nos llega directamente empaquetado y eso pues también debe ser combatido con mucha puntualidad. En la medida en la que se sofistica este delito, en esa medida debería de ir avanzando y es más, debería de ir casi un paso adelante la autoridad previendo. Lamentablemente no es lo que estamos viendo. Entonces, ¿en dónde se comercializan los productos? Pues prácticamente en todos los lugares, desde negocios formales hasta compras gubernamentales, pero lo más grave lo encontramos en los conocidos como mercados notorios. Y aquí, pues cuando hablamos de mercados notorios, hay 19 mercados notorios en el país. En la Ciudad de México, los más relevantes son Tepito, la Central de Abastos, la Plaza de la Tecnología, la Plaza Meave, la Plaza Centrocel Teresa
y el Bazar Pericuapa. Son lugares en donde encontramos de nuevo los productos apócrifos, pero encontramos también otra serie de productos. Por eso en el observatorio hacemos mucha relevancia en cómo la piratería se asocia a la incidencia de otros delitos, particularmente el robo de carga. El robo de transporte de carga es un delito que sirve también para poder comercializar productos pirata. El contrabando, es decir, productos que tal vez son originales, pero no pasan por los canales, por los canales aduanales, y que evidentemente ahí lo que nos demuestra es que en nuestras aduanas hay corrupción, hay una evidente falta de control del territorio, hay una evidente falta de control de nuestras fronteras, y además pues tenemos una situación de afectación a la recaudación nacional, y que también pues no se revisa si ese producto tiene los estándares esperados. Y además pues también tenemos problemas asociados. Todos sabemos que en Tepito se puede encontrar de todo. No combatir la piratería es tolerar la venta de armas. No combatir la piratería es permitir que nos roben en las calles. No combatir la piratería es que el Estado no tiene intención de combatir la corrupción. Además, estos mercados notorios se encuentran en Guadalajara, Monterrey, en el Estado de México, en Guanajuato, en Puebla y en Chihuahua. Esas son las entidades que concentran la mayor parte de mercados notorios, pero no son exclusivos. Es decir, en todas las ciudades sabemos que hay centros de concentración donde es posible comprar este tipo de productos. Entonces, ¿cómo es el vínculo precisamente entre esos actores que son los actores estratégicos para que se puedan sostener los mercados notorios? Y de nuevo hago énfasis en esto, porque si tenemos la existencia de un mercado en donde se puede vender todo lo ilegal, tenemos que entender por qué las condiciones de violencia en nuestro país están como están. Podemos entender por qué la alta incidencia delictiva. Y podemos entender por qué los casos de corrupción que se siguen sumando día a día en nuestro país. Aquí tenemos principalmente dos actores. Uno son los partidos políticos y sus candidatos. Estos candidatos que negocian abiertamente con los grupos que se dedican a la comercialización de estos productos o a la protección de estos comerciantes. Y las autoridades locales que toleran o que incluso de nuevo protegen las acciones. Esto nos lleva a que estos negocien con los gremios y luego, pues finalmente con los vendedores de productos falsificados. Aquí sabemos que estos se venden, insisto, en los mercados, en los tianguis, que los tenemos en actividades comerciales legales. Y finalmente, pues también vemos con vendedores de otro tipo de productos. Esto lo que nos está diciendo es cómo baja la corrupción. Otro aspecto que en otro estudio presentamos, si ustedes recordarán, en 2014 nosotros presentamos un estudio sobre robo, y en el caso del robo, en donde se hizo un análisis de robo, transporte de carga e incluso de robo de energía, los vendedores de piratería son grandes consumidores de energía robada. ¿De dónde creen que sacan la luz esos puestos que están en medio de la calle? Exactamente, y eso genera un daño incluso mayor que el robo de hidrocarburo al país. Y aquí, cuando hablamos de la participación de los grupos delictivos, pues podemos ver que hay una participación directa, es decir, hay grupos que se han dedicado a la comercialización y producción de productos, pero hay grupos que se han dedicado a la protección de quienes los vende, y luego pues también hay otros que son ya aspectos conectados con la ilegalidad que tienen que ver pues precisamente con el cobro de derecho de piso, es decir, la extorsión presencial, el control de los mercados notorios, el control de instalaciones estratégicas, locales establecidos con, insisto, con este doble giro, en donde hay un giro delictivo escondido, etiquetado de productos falsos, soborno para actores estratégicos, falsificación de facturas, etcétera.
Y aquí, pues precisamente la participación de los grupos delictivos la estamos dividiendo en dos partes. Para algunos grupos esta actividad nació como paralela. Si bien no hay un consenso y no hay datos específicos de cuántos recursos le dota la delincuencia, lo cierto es que en muchas ocasiones estos han trascendido el negocio original y por lo tanto estos grupos delictivos inician a dedicarse de lleno a la piratería. Para otros parece ser que es como pues, el dinero de caja, es decir, el dinero rápido con el que pueden seguir manteniendo a toda la estructura criminal. Recordemos que los criminales necesitan de toda una estructura y esta necesita dinero constante para la corrupción, para mantener a la delincuencia, para comprar armas, para lastimar a la sociedad. Las principales entidades donde encontramos participación de delincuencia organizada son en la Ciudad de México, en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Nuevo León, en Coahuila, en Veracruz, en Tamaulipas, en Michoacán, en Jalisco y en Sinaloa. Estos son datos que se recopilan a lo largo del estudio que los invito a que lean con detalle porque es un estudio absolutamente innovador. No hay nada escrito similar en nuestro país que describa este fenómeno con tanta claridad. Y en esta recopilación nos ayudaron tanto exautoridades como autoridades, como incluso pues, en un trabajo de campo más específico, los mismos comercializadores de estos productos. ¿Qué otros actores están involucrados en la oferta de piratería? Pues tenemos algunos que son más documentados y otros que son menos documentados, de los cuales tenemos poca información. Por ejemplo, aquellos que están más documentados tienen que ver con los artículos finales que provienen de Asia, la importación de artículos vía comercializadoras registradas, las bodegas ubicadas en inmuebles privados, los mercados públicos establecidos. Los menos documentados, pues es precisamente la comercialización vía compras públicas, y aquí de nuevo es un problema, porque hay evidencia que sobre todo en el sector salud se están comprando productos de baja calidad, productos piratas. Y luego, pues también de los pocos documentados es la piratería en tiendas departamentales. ¿De qué manera impacta en la seguridad la piratería? Pues como lo dijimos, desde delitos fiscales hasta delitos cibernéticos. Por ejemplo, para el ciudadano promedio, comprar un producto cibernético no ocasiona un gran problema. Desde un videojuego hasta un programa, sabemos que hay programas particularmente caros y para los estudiantes es muy fácil comprar productos, se les hace muy fácil comprar productos pirata. Lo que no consideramos es la vulneración a la información personal que tiene. No solo el hecho de que me contamina una computadora o un videojuego, sino el simple hecho que de ahí se subtraen datos para luego hacer robo de identidad, para hacer extorsiones, y esto es gravísimo. El problema que estamos teniendo en el sector cibernético es grave. Y lo peor es que también ahí tenemos otras evidencias. Autoridades que compran productos pirata electrónicos, particularmente programas, o incluso servidores públicos que, como sabemos, hay una gran deficiencia de recursos en la administración pública, de repente le piden que haga algo y no tiene el programa y pues él lleva el programa de su casa sin los debidos contratos, licencias, o de plano compra productos pirata y nos encontramos en secretarías de seguridad pública y procuradurías productos pirata. Ahora, imagínense qué puerta de entrada para la delincuencia obtener información. No nos debe sorprender que en México tengamos una impunidad brutal. Y evidentemente para el ciudadano sí es un problema. Donde hay piratería hay robo, donde hay piratería hay extorsión, donde hay piratería hay agresiones dolosas. Es muy importante que este delito se entienda por la relevancia que tiene y no se minimice porque de alguna manera hoy es un delito absolutamente considerado sin víctima. Algunos ejemplos precisamente de los costos sociales los estamos poniendo tanto con los videojuegos como con la agroquímica. ¿Cómo ocurren? Pues bueno,
lo principal pues son soportes físicos, software, herramientas, cuentas, música, en el caso de los videojuegos. ¿Cuál es el principal costo social? Pues que limita el desarrollo de nuevos contenidos y que hay una pérdida de información personal importante que pone en riesgo y que nos pone en riesgo para delitos mucho más graves. ¿Qué sabemos de esto? Pues la verdad sabemos muy poco. El usuario promedio no lo considera, no lo analiza adecuadamente. Pero el riesgo para el individuo y para la industria es enorme. De igual manera con los productos agroquímicos, productos falsificados que sin registro son los más frecuentes. Aquí se producen daños a la salud de los individuos, pero también al medio ambiente, y hay pérdidas económicas para el sector agrario. Hay un desconocimiento absoluto de este fenómeno y un alto riesgo. Pero podemos hacer otros ejemplos, por ejemplo, en las autopartes. Tenemos ejemplos de piratería de frenos, de discos, pero de partes de aviones, pero de partes de helicópteros. Es importante que entendamos que el ejercicio y el uso de productos apócrifos pone en riesgo nuestra vida y pone en riesgo la vida de los demás. Para combatirlo, ¿qué se puede hacer? Pues tenemos, insisto, como dos partes. La parte que tiene que ver con el tenedor de derechos que ejerce su derecho, o tenemos con lo que debería ser de oficio, que es la parte institucional. El papel del titular de los tenedores de derechos, pues es que en cuanto detecta un problema puede o no acudir a una asistencia legal y a partir de ahí hacer pues los procedimientos indicados, que son regulatorios, que son penales o que son procedimientos administrativos. Aquí pues hemos tenido una fuerte presencia de algunas instituciones, la más moderna entre todas pues es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la menos activa y la menos capaz, la Fiscalía General de la República, antes PGR. Lo malo es de que esto implica costos altos y tiempos bastante amplios. Por eso, pues las empresas tratan de hacer dos cosas, ¿no? Acciones preventivas que tienen que ver internamente, sensibilizar a sus trabajadores, a los consumidores, a la competencia, trabajar con gobiernos y organizaciones internacionales, supervisar los canales de distribución, lo que nos platicaba precisamente Ana, ¿no? La capacitación al personal. Esas son las acciones que la iniciativa privada ha tomado ante las fallas absolutas de la autoridad. Luego están las acciones legales, aquellas que tienen que ver con la propiedad intelectual, que van de lo administrativo a la penal, o las no relacionadas con la propiedad intelectual, que tienen que ver con acciones comerciales, fiscales o de salud pública. En el último año se ha detectado que las empresas han utilizado al menos 49 acciones antipiratería que buscan ganarle a la piratería en el sistema de justicia, pero la verdad es que ahí es, insisto, tardado y costoso. Al iniciar procedimientos legales, los tenedores de derechos se enfrentan a múltiples obstáculos y en el mejor de los casos esto puede demorar de 1 año o hasta 5 o 6. Y los obstáculos que enfrentan precisamente quien detiene ese derecho, pues es que el sistema procesal funciona mal por problemas de estructura, por problemas de corrupción, o que mientras estamos intentando ganar en un sector, la alta presencia de mercados informales le gana a cualquier acción que pueda emprender un tenedor de derechos. Y estos obstáculos presentes tanto en los procesos administrativos como penales, pues hacen que en muchas ocasiones el delito pueda prosperar y que el costo pues no es un costo que podemos girar finalmente al producto, porque si no dejamos de ser competitivos. Y para muchas personas podrá ser, pues entonces estamos defendiendo a los que tienen los derechos y entonces estamos defendiendo a aquellas personas que ya tienen altos ingresos económicos. No, estamos defendiendo al consumidor. Menos innovación es menos competitividad, menos innovación son menos trabajos, menos innovación son productos que no le sirven al consumidor.
Y los obstáculos específicos que enfrentan los tenedores de derecho tienen que ver con la detección del problema, porque hay una baja prioridad en la agenda pública de este fenómeno y porque en muchas ocasiones no se identifica la relación entre la propiedad intelectual y los otros fenómenos y las otras afectaciones en seguridad, en salud pública, etcétera. Que el compromiso de derechos de los titulares de derechos y el costo de los procedimientos legales pues es de nuevo alto y lleva procesos muy largos y a veces lleva procesos ya innecesarios, y pues las facultades, recursos y coordinaciones de la autoridad sabemos que son deficientes. Si son deficientes en otras cosas, en esto es brutal. Por ejemplo, veamos el desempeño de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República este año, verdaderamente en 2019, comparado con 2018, dejó de trabajar. Por ejemplo, una buena práctica que se encontró es la mesa de combate a la ilegalidad. Lo malo es que pues ya no hay datos sobre esa mesa, ya no hay información sobre esa mesa, ya no se publican reportes sobre esa mesa, y eso evidentemente lo que nos exhibe es un desinterés por avanzar en este tema. En 2019, la unidad especializada en protección de los derechos de propiedad y pues la verdad es que de nuevo se quedó de capa caída, y la destrucción de instituciones como AGACE, COFEPRIS y Profeco pues dificultan otras formas de combate a este fenómeno. La Fiscalía General de la República, si comparamos 2019 con 2018, ejecutó 66% menos de órdenes de cateo, 64% menos de objetos asegurados, 68% menos de inmuebles cateados, 91% menos de inmuebles asegurados, 66% menos de locales asegurados, ni un vehículo asegurado, ni una inspección en aduanas, ni una fábrica desmantelada, apenas 6 laboratorios desmantelados y un solo operativo en vía pública en todo el año. ¿Qué está haciendo la Fiscalía General de la República? No sabemos, porque lo malo es que así como no actúa en este delito, pues tampoco está actuando en lo demás. Hasta el momento es el sexenio con la mayor impunidad. Persisten solicitudes de evidencia inútiles o inexistentes de los titulares de derecho durante los procedimientos penales impuestos por la FGR. Por ejemplo, pedir DVDs de una película que no ha salido al mercado en ese formato, o pedir productos con 2 marcas distintas en uno solo, o solicitar el soporte físico para cotejo de fonogramas. Y pues son los errores que encontramos en los ministerios públicos. Los ministerios públicos actúan con una lista y no actúan con criterio. Es decir, la lista dice que tiene que tener esto, pues no aplica, no importa, lo necesito. Y entonces la carpeta de investigación se vuelve un cúmulo de información inútil y no sabemos nada sobre el delito y por lo tanto no actuamos. En ese sentido, quiero reconocer precisamente a la Fiscalía de la Ciudad de México porque con ellos estamos trabajando exactamente en el sentido opuesto. En el sentido de mejorar las capacidades de investigación, les estamos donando trabajo, investigación, capacitaciones, precisamente para que los delitos se puedan investigar con mayor eficacia y los procesos sean procesos funcionales que atienden resolver el problema y atienden a las víctimas. Les compartimos la nota metodológica del documento. Aquí quiero hacer énfasis precisamente en algunas de las preguntas que hicimos a las autoridades para que puedan conocer precisamente de dónde se construye esta información. Por ejemplo, cómo justifica la unidad especializada adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la FGR, el abandono de las acciones operativas contra la piratería como la ausencia de operativos en vía pública, inspección en aduanas y el descenso de los objetos asegurados. Lamentablemente aquí también quiero decir que no solo es un tema de buena voluntad o no buena voluntad. Hay un problema que se generó en esta administración gravísimo y lo hemos platicado en otros delitos, que es recortes presupuestales absurdos que han llevado a un desmantelamiento de las instituciones de seguridad y justicia. Hoy la Fiscalía tiene menos recursos
que hace 10 años. Y eso, pues, cuando tenemos un problema mucho más grave que hace 10 años, eso nos explica por qué pues, prácticamente están con las manos caídas. Preguntas como por qué no se han publicado los datos de la Mesa de Combate a la Ilegalidad y cuáles fueron los resultados. Y aquí ya quiero llegar a las conclusiones. Pues entre las conclusiones principales que tenemos es que la discusión de propiedad intelectual está capturada por la piratería, cuando es un tema mucho más amplio. Y aquí también es importante reorientar y evitar que se normalice el consumo de productos pirata. Insisto, la piratería para el ciudadano promedio, como nos lo contaba Ana, 8 de cada 10 mexicanos no lo consumen y no lo consideran que están cometiendo una acción ilícita o una acción que fomenta la existencia de otros delitos. Es importante que analicemos y por lo tanto que combatamos todos los procesos de esta relación. Piratería, informalidad, contrabando, robo, transporte de carga, corrupción. Si no combatimos estos procesos, no vamos a lograr frenar este fenómeno. Y de nuevo, este fenómeno es una gran puerta de entrada para la ocurrencia de delitos. Para el ciudadano que pueda pensar, a mí que me importa de que vendan un producto pirata, la venta de ese producto pirata ayuda a que te asalten en el transporte público. La venta de ese producto pirata ayuda a que haya policías, ministerios públicos, alcaldes corruptos. La piratería también se detectó en compras públicas, insisto, y aquí es importante que se haga una investigación sumamente efectiva y se le rindan cuentas a la sociedad. Comprar productos pirata por parte de una autoridad de verdad es una burla para el ciudadano. La autoridad es aquella que está obligada, sí o sí, a seguir la norma, no puede ser la primera en violarla. Y no puede ser la primera en violarla a expensas de los ciudadanos. Y aparte, no puede ser la primera en violarla a expensas de los ciudadanos, poniendo en peligro la salud de los ciudadanos, las condiciones de seguridad de los ciudadanos y aparte, haciéndose ricos por corrupción. Es indispensable que este delito adquiera la relevancia en las agendas públicas y políticas, que no se sienten a negociar los candidatos con los grupos que se dedican a este fenómeno, sino que se sienten con los ciudadanos a ver de qué manera previenen este delito. Es necesario que existan procesos de coordinación interinstitucional efectivos y que no dependa de si hay buena voluntad de un individuo en una posición para que entonces en algún lugar, en alguna entidad, en algún sector en particular se combate este fenómeno. La ley los obliga a ejecutar las acciones y la verdad es que no estamos viendo ni el interés ni resultados de alguna naturaleza. Dados los obstáculos que ha referido la práctica de solicitud de requerimientos inútiles, necesitamos modernizar, capacitar, necesitamos pensar en la efectividad y no pensar en el checklist, en el papelito en donde dice que tengo que tener los documentos de la abuelita, el tenedor de derechos y la fe de bautizo de la tía. O sea, necesitamos generar criterio en los ministerios públicos, pero para ello tienen que ser capacitados y tienen que ser supervisados, porque si el mismo supervisor le pide que entonces cumpla con la checklist y no que sea efectivo en la investigación, pues de nada sirve. La verdad es que hemos abandonado este tema y por eso vemos las consecuencias. Y esas consecuencias, insisto, son en nuestra salud, son en nuestra economía, son en nuestra seguridad. En particular, la Fiscalía General de la República tiene que ponerse a hacer algo. Y si no le alcanza, pues que lo diga. Necesitamos que la Fiscalía haga latente su necesidad de recursos, porque si bien estamos señalando que no ha tenido ningún resultado, lo cierto es que también tenemos que señalar es que la Federación ha abandonado a la FGR. Y necesitamos retomar el tema de la piratería porque pues es una evidencia de que la corrupción en México se permite y es más, se fomenta. El actual gobierno ha tenido una bandera de prevenir las causas estructurales, de
irnos a la base, de combatir la corrupción. Con el abandono en este negocio en particular, ponemos en evidencia que solo un discurso y no hay hechos que lo sustenten. Hoy la piratería nos pone en riesgo a todos y no combatirlo significa permitirle a los delincuentes que hagan lo que quieran en nuestro país a expensas de los ciudadanos y que las autoridades sigan siendo corruptas. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos una sesión de preguntas y respuestas. Nombre y medio, por favor. Juan Francisco Santana, de Noticieros Televisa. Felicidades por el estudio. De favor, si saben algo o en este estudio les arrojó algún dato importante la piratería en mascarillas N95, porque ahora por todos lados hay, que únicamente traen por ahí un grabado, un logotipo y ya son N95, por favor. No tenemos los datos específicos, de nuevo porque no hay información específica y porque el estudio concluyó previamente al inicio de la pandemia. De hecho, estaba pensado para presentarse mucho antes, acciones que fueron generando pues, la misma pandemia que nos fue alentando el proceso de presentación del documento. Pero la verdad es que lo que encontramos es en insumos médicos una cantidad enorme. Desde ahora las mascarillas, los cubrebocas pueden ser muy identificables precisamente porque es lo que hoy necesitamos. Hoy es un bien de primer consumo y como se deshacen fácilmente y se nos pierden fácilmente, pues todos los ciudadanos nos hemos vuelto consumidores de este producto, queramos o no queramos, está obligado que lo usemos. Pero en ello, lo que sí puedo decirles es que encontramos desde aparatos que se utilizan en el sector salud, que son apócrifos, hasta, por ejemplo, las placas con las que nos toman las radiografías. Y eso, de nuevo, pone en riesgo al médico, pone en riesgo al paciente, pero aparte no garantiza que pues, se tenga una calidad que es la calidad deseada en pruebas médicas. O sea, tenemos piratería. Hay que recordar que los delincuentes son actores comerciales y actúan con absoluta racionalidad, es decir, donde hay un negocio van a hacerlo. Por eso nosotros en muchas ocasiones, tanto en campaña como en el proceso de transición y luego en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, yo personalmente se lo dije al presidente, que es un error pensar que un delincuente, si le damos dinero, va a dejar de delinquir. Un delincuente delinque por muchos motivos, uno de ellos es también el poder, no solo los recursos que tiene, y los recursos que obtiene la delincuencia son mucho mayores de lo que el Estado le pueda dar. Por eso siempre van a estar buscando cuál es el negocio de moda, y en ese sentido se van a mover mucho más rápido de las autoridades. Las autoridades desde un principio, viendo lo que venía con relación a esta pandemia, sí tuvieron que haber tomado decisiones previas y acciones previas para prevenir la ocurrencia de estos delitos que, de nuevo, ponen en riesgo la salud de tantos. Gracias. Buenos días, Ana. Francisco David Vicenteño, de Grupo Imagen. Dos preguntas. La primera, ¿qué opinión les merece que en esta administración todas estas comisiones o organismos dedicados a la vigilancia de la elaboración de productos o servicios se ha venido desmantelando? El caso más reciente lo tenemos ayer, ya la COFEPRIS pasa directamente ahora a depender de una subsecretaría de la Secretaría de Salud. Y así muchos de estos organismos en esta administración se han venido desmantelando. Y Francisco, dices, hay mucha corrupción en aduanas. Y una solución de esta administración es decir, ahora el ejército va y se hace cargo de las aduanas. ¿Crees que esta pueda ser una solución a prevenir todo esto? Gracias. Muchas gracias, David. Pues mira, quiero empezar precisamente diciendo que desde mi punto de vista la lógica que tiene este gobierno es una lógica en donde por un lado se impulsan los negocios o las actividades que considera estratégicas, pues desmantelar el aeropuerto de Texcoco. O sea, la idea no era generar un aeropuerto que funcionase, sino la idea que tenía este gobierno era desmantelar el aeropuerto de Texcoco. La implementación de Dos Bocas, crear esta refinería, no con un fin de generar bienestar para los ciudadanos, sino con el fin de cumplir una promesa de campaña y una idea pues, fija que tiene el presidente y que aunque se la hayan demostrado todo mundo que no funciona, pues él sigue insistiendo en que sí. En el Tren Maya, donde
pues se pudo haber hecho para que tuviese el menor impacto ecológico y pues se optó por algo mucho más estruendoso, mucho más agresivo contra el medio ambiente. Los recursos que el gobierno está y los programas sociales, que son programas sociales de, pues realmente solo de distribución de recursos y de formación de clientelas, porque pues si ustedes recuerdan, en diciembre en este mismo espacio nosotros pusimos en evidencia que no había relación entre los programas como Sembrando Vida y programas como Jóvenes Construyendo el Futuro para los fines de inhibir, de desincentivar la participación de ciertos grupos sociales, jóvenes o agricultores en la delincuencia. Entonces, este gobierno, por un lado, tiene una lógica de gasto en los programas que considera, y del otro lado, tiene una lógica de ahorro para entonces pasar ese ahorro al gasto. Hace tan solo un mes, aquí en este espacio nos vimos y estábamos hablando de los terribles datos relacionados contra la violencia, relacionados de la violencia en contra de las mujeres. El desmantelamiento que ha habido en ese sector es criminal. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Hay una intención que es la de gastar menos, pero no la de tener instituciones que funcionen. Y entonces, para gastar menos, pues si yo veo que aquí se está gastando 1 y puedo gastar 0.5, pues vamos a gastar 0.5. En el momento en donde México más necesita combatir la violencia, este gobierno heredó un problema de violencia. Es cierto. Pero ¿qué hizo con ese problema? Lo agravó por tomar decisiones que no tenían que ver con el problema, por tomar decisiones que no tenían que ver con los diagnósticos. ¿Y qué hace? Decide recortar el gasto en seguridad a los niveles mínimos en décadas. Si este año llegamos a gastar el 0.8% del Producto Interno Bruto en todo lo que tiene que ver con seguridad, desde prevención, combate a la corrupción, procuración de justicia, administración de justicia, las labores del ejército en seguridad y el sistema penitenciario, es mucho. Un país como Colombia, que ha reducido sustancialmente los delitos, lleva una década, gastando más del 5% de su Producto Interno Bruto. Pues podemos entender por qué las procuradurías no tienen gasolina, por qué las fiscalías tienen que comprar productos pirata para poder ejecutar su labor. Entonces, hay un error en la decisión respecto al problema que tenemos. Y específicamente, de nuevo, vamos a utilizar acciones que no sirven. Yo tengo una alta estima de nuestras Fuerzas Armadas. He trabajado con ellos y de verdad hay una gran admiración por su trabajo. El problema es que no se resuelve así. ¿Qué necesitamos? Investigación. La corrupción no se mueve por individuos, se mueve por redes. Y si yo no hago un ejercicio de investigación profundo, lo único que estoy haciendo es, te estoy poniendo al vigilante en el lugar, pero lo que va a acabar sucediendo es que va a pasar por áreas paralelas todos los productos en partes o en producto finito a través de contrabando y que pues se van a comprar también a nuestras Fuerzas Armadas. No es la primera vez no sería la primera vez que tendríamos casos de corrupción en las Fuerzas Armadas también. Entonces, la verdad es que me parece una decisión no necesaria, pero que no va a producir los fenómenos que estamos esperando, no va a producir el efecto que estamos esperando. Puede que se reduzca por un periodo, sí, pero no puedes tener al ejército todo el tiempo, ni a la marina todo el tiempo controlando las aduanas. Sí, buenos días. Tengo dos preguntas para Carlos Velasco del periódico digital México Nueva Era. Tengo una pregunta para Ana y dos para ti, Francisco. Para Ana, ¿qué productos son los que pasan de contrabando de Estados Unidos hacia México? ¿Y qué daño ocasiona tanto para las empresas o productores de Estados Unidos y aquí en México? ¿Cuál sería el daño? Para ti, Francisco, en los últimos días se ha generado ya iniciativas de ley para consumo de comida chatarra.
en Oaxaca y en Tabasco ya se aplican y parece ser, todo indica que en todo el país va a proceder lo mismo en todos los congresos locales. Ahora, la pregunta es, comida chatarra, pues bueno, todos lo sabemos qué son las papas, los chetos, todo eso, pero hay locales en la Merced, en mercados públicos, con unas bolsas enormes dicen ellos que son chetos, no sé. Entonces, no es una equivocación de parte de los congresos estar prohibiendo y no educar a la población, a los padres de familia, a los niños, para que eviten consumir ese tipo de alimentos, y no sé si hay algunos otros alimentos pirata que se puedan consumir. Esa es otra. En el tema de agroquímicos, ¿qué específicamente son los insumos pirata que se usan en la agricultura mexicana? ¿Por qué lo pregunto? Porque lo que se produce en el agro mexicano es lo que consumimos nosotros. Los agroindustriales son los que exportan y esos no los consumimos nosotros. Entonces, ¿qué insumos son los piratas que usan? ¿Qué efectos causan a quienes usan esos insumos, a los agricultores? ¿Y qué daño causa al consumidor final? Por favor, gracias. Gracias, Carlos. Sobre los productos, pues como lo explicaba Francisco, es un tema muy cambiante que obedece de manera además impresionantemente rápida y sofisticada a la demanda. Desde AmCham hemos tenido oportunidad de trabajar también muy de cerca con la Embajada de Estados Unidos en estos temas, y la verdad es que es muy impresionante la sofisticación de los productos y la rapidez con la que van evolucionando de acuerdo a la moda y la demanda que existe. Sobre la afectación para las empresas, y no diría las empresas de AmCham, diría para todas las empresas y en particular para las pequeñas empresas, pues tiene que ver con la razón por la que este es un tema importante para AmCham, y es cómo esto vulnera el Estado de Derecho, la formalidad, la legalidad y la capacidad de una empresa de operar y competir si no hay piso parejo, de invertir en investigación, de invertir en talento, en desarrollo de tecnologías, si no hay condiciones para que lo haga. Antes de esta reunión tuve oportunidad de estar en una conversación muy interesante de una iniciativa con 6 embajadores, ex embajadores de México en Estados Unidos y 6 ex embajadores de Estados Unidos en México. Y la conversación nos llevó de manera muy natural a los temas en los que tenemos que seguir trabajando de manera conjunta. Y uno de ellos es justamente no solo el tema de Estado de Derecho, que creo que hemos acomodado cómodamente a nivel de discurso, sino cómo lo complicado que es aterrizarlo en todos los niveles, pero sobre todo hacerlo de manera consistente. Y es un reto muy grande en el que nos tenemos que sumar todos. Como explicaba Francisco, la velocidad a la que avanza el andamiaje que hace posible la piratería, pues es muy distinto a la velocidad a la que avanza la normatividad, por ejemplo, ¿no? Y la manera de abordar estos delitos. Entonces, pues te diría que la afectación es esa y es para todos. Gracias, Carlos. Pues, Carlos, así como David preguntaba sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en las aduanas, las iniciativas de ley pues son exactamente lo mismo. O sea, son iniciativas que lejos de enseñarnos a comer bien, de fomentar alimentos saludables, prohíben alimentos que son efectivamente en muchos casos dañinos sobre todo para los niños. El problema es que prohibiendo, pues hemos visto a lo largo de la historia que no mejoramos muchas cosas. Se prohibió el alcohol y la gente siguió tomando. Se prohíben las drogas y pues cada vez hay más consumo de drogas. Prohibir la comida chatarra lo que te fomenta es precisamente mercados paralelos. Y esos mercados paralelos apócrifos son los que sí debemos tener cuidado. Porque efectivamente
¿Por qué les comentaba de esa relación que tienen? Hoy en nuestro país se roba impunemente a los transportistas. Entonces tú puedes tener en una de esas megabolsas hechizas el producto original junto con varios productos de procedencia desconocida. No original, o sea, pirata, o robado, o etcétera. Entonces, ¿cuál es el daño? Pues el daño es que efectivamente nos vamos a ir a comprarlos a mercados paralelos, donde no va a haber estándares de calidad, donde no va a haber supervisión, donde no va a haber revisión, con daños para la salud, porque pues no sabes ni siquiera ni qué te estás metiendo, ni siquiera sabes qué estás consumiendo en términos de una parte higiénica, o sea, si tuvo un adecuado tratamiento el producto. Y en el tema de los agroquímicos, una de las cosas que debemos destacar es que lo que principalmente detectamos, sobre todo a partir de las empresas con las que estuvimos trabajando para entrevistarlas, era los fertilizantes y los pesticidas, que nos comentaban diferentes niveles de daño, pero eran daños principalmente renales, al hígado, etcétera, porque pues obviamente pasan a través del producto y nosotros lo consumimos y pues son los órganos que más lo pueden, lo absorben. Entonces nos hablaban, por ejemplo, de casos como cáncer hasta cuestiones como fallas hepáticas. Gracias. Buen día, Ilse Aguilar de la Octava TV. Preguntarles si nos podrían detallar un poco más, además de las instituciones de seguridad, ¿qué otras dependencias ustedes encontraron hallazgos de que utilizan programas o productos piratas? Y también si en este estudio han dado seguimiento de los cárteles que operan en la Ciudad de México, ¿cuál es el cártel o la organización criminal que lidera en piratería? Gracias. A ver, particularmente el tema de los programas, yo no creo que haya una secretaría o una institución de gobierno en donde si nos ponemos a hacer una revisión profunda no vamos a encontrarla. Entonces, es un problema generalizado. Y es un problema generalizado de nuevo porque le pedimos al servidor público que haga algo y no le damos los insumos para que lo haga. Entonces, desde que se traen sus computadoras personales de procedencia desconocida para poder hacer el trabajo, hay fiscalías, hay áreas desconcentradas de las fiscalías en nuestro país que no cuentan con ninguna computadora. De nuevo, ahí entendemos por qué tenemos niveles de impunidad en donde si acaso se llega a sancionar 1 de cada 100 delitos que se cometen, si acaso. Entonces, y lo mismo sucede con los programas o con máquinas que son obsoletas, y entonces hay que arreglarlas. Y eso pasa también en las universidades públicas y eso pasa, de verdad, es prácticamente imposible no encontrar una institución en donde por lo menos haya un producto que es de procedencia apócrifa, o sea, un producto pirata. En el caso de los cárteles, pues sabemos que la Unión Tepito es prácticamente quien controla el mercado notorio más importante del país y pues en ese sentido evidentemente ahí estamos hablando entre la Unión Tepito y la Contraunión, ¿cómo se llama el otro grupo delictivo? Ahorita se me fue, sí, pero pues prácticamente son los que lideran, al liderar un negocio lideran todos los demás. Gracias, buenas. Carlos Torres de TV Azteca. Pues parece que el informe nada más se actualiza cada año o cada década, porque este delito se ha hecho desde hace mucho tiempo y no ha tenido una respuesta de mucho tiempo. Yo quería preguntarle, usted comentaba que algunas empresas incluso han tenido que entrar a esta misma forma de trabajo, que distribuyen sus productos legales, digamos, pero a veces tienen que combinar por la... No, yo no dije que las empresas. Ninguna empresa, entonces. No se tiene tenemos detectado empresas que hagan haga eso. Lo que tenemos detectado es que son precisamente los grupos de delincuencia que aprovechan. Acuérdense, insisto, que la comisión de delitos es múltiple. Entre ellos, por ejemplo, uno de los casos que también ocurre mucho, la piratería sirve a los grupos delictivos para lavar dinero. Entonces, se compran productos legales con factura, se contrabandean otros, se roban otros y se venden productos pirata.
pero son los grupos delictivos. Ahora, hay negocios en donde se vende productos pirata, sabiendo que son productos piratas, sí. Ok. Pero negocios, no estamos hablando de empresas. ¿Estudio viene esos negocios que se han detectado? ¿Perdón? ¿Se tiene detectado estos negocios? Se tienen detectados algunos negocios. Afortunadamente ahí es donde es más fácil operar. O sea, ahí es donde es más fácil que el tenedor de derechos los detecte y actúe. En donde es más difícil, pues de nuevo son los tianguis y los mercados notorios. El mercado informal. Respecto a la situación de los cubrebocas, guantes y todos estos productos, ya comentaba que no alcanzaron a entrar a este estudio, pero ¿se tiene alguna información sobre qué dependencias públicas pudieran estar utilizando este tipo de material, ya que al parecer también hubo una escasez, sobre todo de guantes, de cubrebocas de cierto nivel? ¿Se tiene alguna estimación, alguna información? Lamentablemente es el fenómeno de ese y el de precisamente de la compra por parte del sector privado de producto pirata, es el que se tiene menos información. Evidentemente habría que hacer un ejercicio de análisis donde pues quien tiene que investigar de nuevo sería, por todas las implicaciones que lleva, pues es desde la Fiscalía General de la República hasta la misma Secretaría de la Función Pública, que debe investigar pues precisamente los procesos de toma de decisión. Ahora, regreso al ejemplo que hacía hace rato sobre la lógica que lleva a las decisiones del actual gobierno federal. La lógica que lleva a las decisiones del actual gobierno federal es: vamos a ahorrar. Entonces, no importa si el producto no cumple con la calidad, vamos a ahorrar. No importa si es cierto que es más barato, pero la distribución de ese producto nos va a costar mucho más, vamos a ahorrar. O sea, hay una lógica de decir, antes se compraba en 100, ahora se compra en 1. No es ahora se compra bien. Y entonces eso nos lleva a que se ejecuten estas acciones. A mí una de las que más me preocupó fue precisamente la decisión de tomar los fondos para la seguridad y destinarlos al tema de salud pública. Ustedes saben que la autoridad federal autorizó a estados y municipios que tomasen los fondos para la policía y para la prevención del delito para gastarlos en insumos médicos. Entonces, ahí, quién sabe, de nuevo, la pérdida de control, ¿a qué nos llevó? Solo se puede pensar que el tema pues está maximizado y que los efectos, pues de nuevo los veremos en años cuando podamos tener datos que nos llevan a hacer una información. Hoy serían estimaciones nada más. Buenos días, Verónica Macías del financiero Bloomberg. Preguntarle si detectaron en esta administración un incremento en estas compras de medicamentos o productos de baja calidad, si hubo un incremento justo en esta administración por lo que comentan de comprar a más bajo costo, o ya era una práctica recurrente en anteriores administraciones. Y la última, ¿de cuánto es el impacto al erario público por el consumo de piratería en México, dado que se dejan de pagar impuestos? Gracias. A ver, en el tema del impacto se habla siempre de estimaciones. O sea, es muy difícil definir, porque no solo sería, cuando hablamos de impacto, no solo estamos hablando de la recaudación fiscal derivada del impuesto sobre el valor agregado, sino estamos hablando desde el tema que donde hay informalidad o donde hay venta de productos, pues hay toda una cadena que se pierde. Desde los temas de derechos laborales de quien se dedica a este tema, y entonces estamos hablando pues de que no hay una recaudación tampoco en ese sentido. Desde, pues de nuevo, el robo de electricidad, como lo comentaba en un principio. O sea, estamos hablando de puntos y puntos del Producto Interno Bruto. Nosotros, cuando hicimos el estudio en 2014 sobre el robo de electricidad, lo que encontramos era que la afectación anual superaba el 2% del Producto Interno Bruto. O sea, más del doble de lo que se gasta, de lo que se va a gastar este año en seguridad, es lo que perdemos al no hacer un combate específico al robo de energía. Entonces podemos solo imaginar que estamos hablando de varios puntos del Producto Interno Bruto. Y en el caso de las compras de medicamento, de nuevo, los datos todavía no están presentes, entonces no podemos saber si hubo un incremento o no.
Lo que sí podemos decir es que esta es una práctica añeja. Las prácticas más antiguas que encontramos, por ejemplo, fue lo que tenía que ver primero con las cintas para las máquinas de escribir, compradas piratas por parte del gobierno. Luego los toners, esos son de jalón que se compran por mercados poco claros y que no garantizan pues, que un producto sea original y que cumpla con los estándares de calidad. A través de redes sociales nos pregunta Ulises León de Reforma. ¿En qué instituciones de salud a nivel federal y Ciudad de México se detectaron compras públicas de piratería? ¿Y cuáles han sido los productos más recurrentes de medicamentos y equipo médico? A ver, el sector, aquí tiene que ver específicamente con los mecanismos también de compra del producto. Es decir, hoy tenemos una concentración mayor de la que teníamos hace algunos años, pero son prácticamente las instituciones que desde las instituciones de salud que desde la decisión se compran productos de proveniencia dudosa. Entonces, en el estudio podrán encontrar específicamente algunos datos. Lo que sí quiero hacer latente es que no estamos hablando, ahorita el tema de moda es el tema de la salud pública. Hace un año, cuando concluyó el estudio, todavía no era el sector más relevante en este momento, pero se encontraron en prácticamente todas las instituciones algún tipo de práctica de compra de productos pirata. Muchas gracias por habernos acompañado. Le damos las gracias a Ana López Mestre, directora general de American Chamber México, nuestro director Francisco Rivas, y muchas gracias a los compañeros que asistieron y a los que nos siguen a través de las redes sociales. Precisamente antes de cerrar, nada más quiero agradecer formalmente a AmCham. Ana, muchas gracias por esta colaboración que tuvimos. Para el observatorio este siempre ha sido un tema relevante. Lamentablemente como organización civil siempre nos es difícil fondear estudios, fondear análisis, porque aparte no se quiere quedar como un estudio. Quiere derivar en acciones puntuales que mejoren el combate al delito, porque sí estamos convencidos en el observatorio que tolerar la piratería es tolerar la corrupción, es permitir que sigan creciendo los delitos y es afectar a la salud de los mexicanos y no podemos permitirlo. Muchas gracias y a los donadores de AmCham. Gracias, buen día. Sí, claro.